Las decisiones que se toman durante ese proceso están dirigidas hacia que ese track pegue. Eso es lo que quiere el ejecutivo o la ejecutiva. Y justo creo que esa es donde podemos rescatarle algo al pop. Es que acaba jugando una función muy parecida a otro tipo de cosas, que es para mucha chaviza lo resignifica y lo convierte en algo valioso para ellos y que puede ser incluso, acabar siendo incluso representante de algo incluso revolucionario o interesante, ¿no? Me parece que sí hay, que no es una condición necesaria para que algo sea artístico, el que sea real o que sea auténtico o que sea original o cosas por el estilo, porque hay maneras creativas de copiar, hay maneras creativas de engañar, hay maneras creativas dentro del arte. Resentidos Podcast, episodio 22. ¿Las estrellas pop son realmente artistas? Si ustedes quieren saber qué es lo que sucede cuando un Axel empieza a escuchar música pop, pues escuchen este podcast. Ahí está. Suelta el intro. Advertencia. Resentidos Podcast no es ni pretende ser un culto o partido político con una postura oficial. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de la persona que las emite. Fíjense que habíamos hecho una maravillosa introducción en la cual... No, hombre, unos chistazos, mano, buenísimo. Pero ya se perdieron y entonces ahorita pues ya no le vamos a quitar tanto tiempo al invitado del día de hoy, entonces vamos a irnos un poquito más rápido. Pero bueno, ¿cómo estás, Luis? Todo bien. Ahora sí, ¿ya bien? Estoy muy apenado ya, no puedo seguir con este podcast. ¿Con qué cara, Philly? ¿Con qué cara voy a seguir? Voy a estar de espaldas todo esto. Sí, bueno, pues un problemilla con la compu, pero bueno, ya estamos acá otra vez. Bueno, y estamos muy emocionados porque tenemos el doctor Axel Barceló acá con nosotros. ¿Cómo estás, Axel? De nuevo te pregunto. Estoy muy contento, gracias por la invitación, la verdad. Ya tenía muchas ganas de que esto se concretara, llevamos mucho tiempo diciendo sí, a ver cuándo. Y qué bueno que ya las preguntas que me mandaste son buenísimas, va a estar muy interesante. Eso. Bueno, para la gente que no sabe quién es el doctor Axel, bueno, ¿nos puedes contar otra vez más o menos de cuáles tus intereses o cómo te defines? Yo soy filósofo, esencialmente, digamos, eso es lo que pone pan en la mesa de sus casas. Pero cuando no tengo que trabajar, cuando tengo tiempo libre, como le dicen por ahí, pues sí, me he dedicado a muchas cosas, especialmente en el ámbito artístico, o sea, desde tener un colectivo de músicos electrónicos con los cuales teníamos un sello, tal vez ustedes, si les interesa eso, si estuvieron metidos en la escena, recordarán Discos Confort, hasta hacer, no sé, arte contemporáneo, instalación y por supuesto llevo muchos años haciendo radio independiente, alternativo, no sé, de ese que ahorita no van a escuchar en la AM, cosas por el estilo. Pero sí llevo muchos años haciendo radio. Precisamente cuando decidí dedicarme a la filosofía, así como a mi segunda gran opción era que yo quería dedicarme a las comunicaciones, entonces pues por eso es que le he dedicado mucho tiempo de mi vida a la radio. Ya. Sí, es interesante. O sea, justo para los que no sabían quién era Axel, justo yo en la introducción anterior contaba que en realidad es todo un rockstar en realidad de la filosofía. También justo creo que por tu parte de comunicación, creo que eres como una figura que la gente te recuerda bastante. Y te decía que justo dentro de ese nicho tiene bastante fama, entonces seguro muchos sí lo conocen. Y también hicimos un chiste de que le trajimos una cerveza especial para él, así, porque estamos de gala el día de hoy, ¿no? Pero ya se perdió ese chiste, ni modo. Igual se recupera, igual ahí vemos. Y justo, también fuiste mi primer profesor en la facultad, eso es interesante. ¿En introducción a la investigación? Sí. Qué suerte tuve, gracias. Sí, fue el que me recibió. Sí, el primerita, sí, la primera clase que tuve fue con Axel. Ajá. Y yo pensé que así iba a ser la filosofía y lo siguiente fue, pues ya después tomé mi clase en griego de Platón y esas cosas y así. Ajá. Sin embargo, debo decir que el próximo artículo que espero salga es precisamente sobre Platón y tiene mucho. Porque a todo le entra justo el buen Axel. Platón es la neta aparte. Sí, no, sí es chido. Es súper chido. En realidad sí es chido. De hecho, en realidad, justo me imagino que desde ahí yo erré el camino, me fui por la filosofía analítica y cosas por el estilo. O sea, justo eres parte de los culpables de que eso haya pasado. Eso no es errar el camino, al contrario. Eso es que viste la luz desde temprano. Es que el camino de la luz, correcto. Y yo también pienso lo mismo. Sí, en realidad también era broma. Yo también pienso que era el camino adecuado. Al menos dentro de dado que ya la había cagado en estar en filosofía, al menos, pues ya, el menos peor, ¿no? Exactamente. Y bueno, pues justo dentro de estos múltiples intereses, pues justo sé que tú te gusta mucho
la música, y en particular te he escuchado mucho hablar de pop, entonces quería que tenía muchas ganas yo de platicar contigo de esto. De entrada, pues tú me imagino que sí te gusta el pop, ¿no? O sea, dirías que... ¿Y te gusta desde siempre o tuviste una etapa en la cual no y después te empezó a gustar o cómo es tu historia? Excelente pregunta, efectivamente, porque es la primera persona que oigo que dice, ¿a ti te gusta el pop? Yo nunca me hubiera descrito así, porque sí, yo soy rocker totalmente, a mí me gusta el rock, pero me gusta suficiente el pop. Yo creo que la razón por la cual hablo mucho sobre pop últimamente, tanto en mi programa como en el café, es porque ya mucha gente habla de rock. O sea, el rock es un tema súper sobado. Muchísima gente habla sobre rock y ya se dijo muchas cosas. Entonces, aunque probablemente sé más de rock y esas cosas, y no sé, y me gusta más el jazz, ¿no? Y la música, cosas por el estilo. Pues sí, el pop es un fenómeno muy, muy interesante. Claro. Me interesa mucho el fenómeno. Y también debo decir, ya así, si me voy a poner más personal, como ustedes saben, estamos en medio todavía de una pandemia muy, muy grande que nos hizo tener que aprender a socializar de nuevas maneras. Entonces, pues ya que estuve en tu casa más tiempo compartiendo espacio con mi pareja, pues ya no podía poner el mismo tipo de música que oyes cuando estás solo, ¿no? Entonces tuvimos que encontrar algo que... En medio, digamos. En medio, y fue el pop. Entonces, en los últimos 2-3 años he estado escuchando mucho pop, porque de las cosas que tanto mi pareja como yo podemos escuchar con gusto, pues es el pop, el house y cosas por el estilo. Entonces, por eso es que he escuchado mucho pop. Y el fenómeno es muy, muy, muy interesante. Ese sí me interesa mucho tiempo. Sí, justo esto sí me he dado cuenta. Yo justo me di cuenta de que, bueno, una de las partes en las cuales me di cuenta que te gustaba el pop era porque alguna vez tuviste una pequeña discusión de esas de Facebook con el buen Armando sobre si el Instagram de Ariana Grande era mejor que el de no sé quién. Y se me parecía como de, mira qué curioso, el doctor Axel aquí hablando de si el Instagram de Ariana Grande es más grande o que no. Porque aparte pusiste como de, ya lo superó en seguidores. Y y Armando decía como debe de ser, dice. Grande Ariana Grande, la verdad, sí. ¿Tú, Luis, te consideras popero? ¿Sí dirías que te gusta mucho, Boco? Pues yo creo que muy poquito. O sea, igual, otra vez, que con este podcast nos hemos metido a escuchar muchísimas cosas nuevas. Yo lo mejor lo poco que escuchaba de pop era Britney Spears en su momento, ¿no? Hace mucho tiempo. De morrillo, ¿no? Morrillo, ajá. Pero ya ahorita, así como que me gusta el pop, no. O sea, escucho, por ejemplo, es que, ¿cómo lo explico? No me disgusta. Pero no es tu música. Ajá. O sea, si escucho a The Weeknd, pues me pongo a cantar, ¿no? Sin problema. Si escucho a Ariana Grande también, a este de K-pop, ¿cómo se llama? BTS. Pero el otro, el de mujeres. Blackpink. Blackpink, también, ¿no? Entonces, no lo escucho tan activamente, pero Sí. me late. Sí, pero, por ejemplo, a mí el punto débil por el cual no podía convertirme así en popper 100% son los espectáculos en vivo. Los espectáculos en vivo del pop me parecen aburridísimos. O sea, sí, a mí me gusta, o sea, yo vengo del punk, ¿no? Entonces me gusta todavía ir a tocadas de punk donde pues hay slam. Sí, la intensidad. Esa intensidad, exactamente, sí. Que no haya una barrera entre el escenario y el público, las luces en el lugar equivocado, no se ve nada, pero esa energía súper, súper chida, el sudor de toda la gente. No me gusta, pues, o sea, el pop en vivo, pues es como ir a ver siempre en domingo, ¿no? O sea, coristas, bailarines, todo eso me da una pereza tremenda. Es como espectáculo de Las Vegas o cosas por el estilo. Sí. Entonces, sí, para oírlo, escucharlo, sí me gusta, pero no iría a ver. Sí, yo en particular, yo escuchaba pop de muy chiquito, o sea, es decir, de muy joven, porque justo también es lo que te llega, ¿no? Es lo que suena en las radios y demás. Entonces, por ejemplo, mi primer concierto fue de Avril Lavigne, por ejemplo, eso es una cosa curiosa. O sea, la primera vez que fui a un concierto yo tenía como 11 años o una cosa así. Envidia tengo ya. Quiere decir que de ahí, pues justo después de escuchar, no sé, Blink-182 y cosas por el estilo, de ahí fui subiendo, pues llegué a los Sex Pistols, llegué a los Ramones, justo también me gustó mucho el punk, sobre todo de ese primer punk, y después mi siguiente concierto fue el Vive Latino, ¿no? Entonces ya de ahí, pues ya me quedé más en esa área. ¿Y cómo estuvo Avril Lavigne en vivo? ¿Cómo era? Pues yo estaba muy chavito, entonces justo mis referentes no eran demasiados. A mí me gustó, pues, ¿no? O sea, me la pasé bien. Y yo estoy casi seguro, sí, o sea, más bien sí pasó. Billy Joe Armstrong de Green Day fue, o sea, yo no sé si estaba en México o qué, pero salió a echarse una rolita. Wow. Entonces estuvo bien. Sí, la neta es que creo que fue un buen primer show, o sea, es decir, y también era una cosa en medio entre pop y rock en realidad, justo te vamos a hablar de eso, justo de el pop convirtiéndose, como flageándose de otras cosas, ¿no? Pero bueno, en particular después, no sé si, ¿tú alguna vez fuiste hater del pop?
Claro que sí, en la parte de la adolescencia, ya sabes. Claro. Pero lo que pasa es que también tenemos que recordar, híjoles, voy a mostrar mi edad, pero el pop en México no existía cuando yo era niño. O sea, Ok. como mi generación más o menos, como nosotros somos como el equivalente a los baby boomers en México, fueron para los que empezó a existir el pop, ¿no? Antes lo que se oía en México y lo que se sigue oyendo más en México, pues es la música romántica. ¿No? O sea, las baladas y los gruperos románticos y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando empiezan a haber grupos de pop en México, era muy, pues, era alternativo, digamos, ¿no? O sea, que hubiera grupos que tuvieran un beat en sus canciones, era así visto como rarísimo, ¿no? O sea, es difícil que las nuevas generaciones entiendan lo revolucionario que era Timbiriche, ¿no? Simplemente Timbiriche, ese tipo de pop, que sí es pop, era algo nuevo. Eso Sí. no existía. Y justo por eso tiene todo un culto. O sea, justo Timbiriche, ya sí se ve interesante hablar de ellos. Pero sí hay en el documental había una señora que decía como de que no, yo en mi casa los Beatles y Timbiriche enseguida, ¿no? La gente como... Exactamente. O sea, la gente que creó, que estaba detrás de Timbiriche, la gente que había estado, que había crecido con ese rock pop, ¿no? De los 60 y 70. Sí. Entonces, sí fue una ruptura muy fuerte. Entonces, es muy difícil para mi generación, entonces, estar en contra del pop, porque el pop era lo rebelde. Oh, ¿no? O sea, eso porque, o sea, de lo que estamos en contra era de las baladas, ¿no? Sí. Entonces, de lo que yo estoy en contra, lo que sí en contra y nunca me van a convencer de que es bueno, es José José. José José, ese sí era el enemigo, ¿no? Porque, o sea, pues cuando yo era adolescente, pues estaba esa vieja generación que oía José José, era la música de señores, exactamente, y que tú decías, pero ¿por qué sigue estando en los primeros lugares del chart si existe Timbiriche, ¿no? Flans y fresas con crema y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esa era nuestra música rebelde. Y luego, entonces, contra lo que nos rebelábamos era, o sea, Mijares, no, por favor. No, por favor, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, el pop comparado con Mijares, pues es no, chido, claro, ¿no? No tienes razón. Ahora, o sea, si lo pones así, o sea, Flans es mucho más interesante que Mijares, por supuesto. Que, bueno, ya estamos entrando en ese rollo. Bueno, también, yo también fui hater del pop muchísimo tiempo. Justo yo desde otro lado, que justo ahorita lo voy a desarrollar más o menos, ¿no? Eso vamos a pasar. Ya vamos a entrar como tal a lo sabroso. Entonces, quería hacer yo una pequeña advertencia que ya voy a tratar de hacer más seguido, que es que acá justo somos filósofos, no somos sabios. Y por lo tanto, bueno, también yo no me dedico a la estética directamente, Axel un poquito más, pero tampoco es de origen esteta. Exactamente. Entonces, sí, esto es para divertirse y pasársela chido. Entonces, si también si decimos que un grupo es malo y usted lo ama, no se sienta mal, justo cada quien lo que le gusta está chido. Y al final vamos a ir hacia allá más o menos, haciendo una reflexión al respecto, ¿no? Pero entonces, bueno, ustedes fueron una pequeña advertencia previa, ¿no? Bueno, y justo, la gente de mi generación y justo varias gente rockerilla, más o menos nos gusta la música popular, es decir, porque justo está la música pop, que sea como tal como género, y en general la música popular para distinguirla de la música clásica, música académica, ¿no? Entonces ahí entran cosas como el rock, el reggae, el hip hop, ¿no? Entonces, pues más o menos esta música, a menos yo es la manera en la que me lo explico y creo que mucha gente se lo explica, es que nos parece artística y nos parece valiosa porque tiene una suerte de mensaje que está creado por individuos que tienen una cercanía con nosotros, ¿no? Es decir, que más o menos la idea es como, por poner un ejemplo, Kurt Cobain, ¿no? Entonces tienes a Kurt Cobain, que es un güey que viene de cierto tipo de estrato social, que tuvo ciertas dificultades económicas, por ejemplo, es decir, que acabó trabajando de conserje en su propia escuela, tiene una serie de dolores que implica esa desigualdad económica y demás, ¿no? Entonces, a pesar de que te quede bastante lejos, si tú eres un güey mexicano, en muchos sentidos es distinto, en sus letras y en la manera en que se expresa y en esa furia y demás, te sientes identificado, ¿no? Y sientes como una suerte de no estoy solo, ¿no? Tengo como un Kurt Cobain que está conmigo, o un Jim Morrison, o un Kendrick Lamar, o incluso ahora un Bad Bunny, quizás para ciertas personas, ¿no? O sea, un Jay-Z, pero justo una Janis Joplin para mucha gente. Entonces, es decir, que son estas personas que tienen esta sensibilidad en la cual lo que están haciendo es poner en palabras y en arte como un mensaje, una voz de generación, ¿no? O sea, que muchísima gente se identifica con eso. O sea, que un grupo social de personas se identifica con eso. Y la idea es que, por el otro lado, tendemos a pensar que hay gente que se identifica con artistas que no son tan reales, pues, ¿no? Que no tienen esta historia de vida que los hizo convertirse en artistas y que crearon
estas canciones con las cuales van hacia allá, sino que son artistas inventados, pues, ¿no? O sea, es decir, que básicamente las grandes corporaciones tomaron a una persona que más o menos cantaba bien y demás, la vestieron de cierta manera, le pusieron sus arreglitos y tal, y justo tienes a cosas como Avril Lavigne, que era, por ejemplo, la que hablamos hace ratito, ¿no? Que es como es una chava que justo se intentaba vestir de toda esta serie de cuestiones que estaban muy de moda en los early 2000s, pero no era una morra que propiamente quizás viniera de eso, ¿no? Sino que más bien la industria le ayudó, le dio vestimenta, tuvo un muy buen productor que le ayudó a sus canciones y en general, ¿no? Entonces, tenemos esta idea como de autenticidad versus como esto fake que tiene el pop, ¿no? Y pues justo de ahí vienen ciertos conceptos que tenemos la gente alternativa, que es como lo real en el hip hop, por ejemplo, ¿no? Que es decir, como de, no, si es que yo sí soy real, tú no eres real, yo sé que no te gusta mucho. O en los metaleros le dicen ser true, por ejemplo, ¿no? Es decir, en contra de los posers, por ejemplo, ¿no? Y cosas por el estilo. Y en casi todas las corrientes tienen su equivalente como a esos terminajos, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, la idea es que nosotros pensamos, nosotros la gente alternativa, ¿verdad?, que estas compañías justo hacen algo muy parecido. Yo ponía el ejemplo siempre de una Big Mac, ¿no? O sea, es decir, que de la mismo modo en que hubo una serie de estudios muy grandes para determinar el sabor más estándar posible de cal, que no importa si la vendes en la India, en México o en California, esta hamburguesa va a saber lo suficientemente bien para que alguien la puede comprar, ¿no? Pero justo pues, no va a ser la más interesante del mundo porque no va a tener sabores súper locos, no va a tener las especies de la India, no va a tener el chile mexicano, no va a tener nada especial, sino que va a ser una cosa estándar, ¿no? Entonces tendemos a creer que la música pop es más o menos una cosa así. Por ejemplo, el nuevo disco de Bad Bunny, por ejemplo, yo decía que está muy interesante que las rolas se nota mucho que están planeadas de tal manera que no importa si vas al antro triste, feliz, a perrear o lo que sea, hay una rola de Bad Bunny que vas a poder cantar, ¿no? Y se nota mucho como si la estuviera haciendo una por otra, ¿no? En contra, a diferencia de un disco conceptual, quizás de una banda más clavada, que sea una idea de que todo el disco son puras canciones tristes, por ejemplo, no iban hacia algún lado. Entonces, bueno, más o menos este es el panorama que te quería plantear respecto a lo que uno piensa, ¿no? Como morro alternativo, ¿no? Yo quisiera saber de entrada, tú como máximo defensor de la música pop. No, soy máximo defensor de la música mala, pop. Además. Sí, no es cierto. No es cierto. Sí, yo sé que no. No, sí hay música pop muy mala. Obviamente, muchísima música pop. Como en cualquier género, sí, efectivamente. Sí. Pero entonces, por ejemplo, ¿tú hasta qué punto considerarías... O sea, tú vas a tener como un... Tal vez el jazz no. Te voy a hacer así varias preguntillas como así encajadas para que tú puedas más o menos desarrollar, ¿no? Ajá. O sea, una manera de ponerlo sería como, ¿tú crees que la música pop es artística o ya es una cosa distinta? Ya sería como productos o tal, ¿no? Que es lo que uno de repente piensa. También si los estrellas pop podrían ser considerados artistas o si más bien los deberíamos de considerar productos. Y, o si tú crees que esto no tiene mucho sentido la discusión y si crees que preguntar si algo es arte o no es más bien ocioso y cosa de filósofos. Pero bueno, ¿tú qué pensarías al respecto de esto en general? Ok, una cosa que interesante de que dijeras que efectivamente nosotros no nos dedicamos a la estética. Yo sí quería dedicarme a la estética, fíjate. Yo también al principio. Y lo que es interesante, creo yo, es que ese primer semestre, cuando tú ves estética, en esa época estética era de primer año. Okay. Entonces, mi primer trabajo del primer semestre de la carrera de filosofía de estética fue precisamente sobre esta pregunta que me estás haciendo. Sobre el mito de lo real y el rock en comparación, no con el pop, porque en ese momento, pues lo que estamos hablando de finales de los 80. Entonces, lo que estaba en ese momento como efervescente, como que se estaba ofreciendo como la gran alternativa era el acid house, ¿no? Entonces, defendía ahí el acid house en contra del rock. Okay. Precisamente porque el acid house, que repito, fue un movimiento muy, muy, muy importante para mí. Realmente sí, marcó mucho la manera en la que pienso la música. Era una reacción en contra de esta intensidad de los rockers, ¿no? Especialmente los punks, ¿no? Porque esto que tú dices acerca de esta idea del rockstar como avatar, donde nosotros nos identificamos, porque aunque no hemos sufrido así, hemos sufrido similarmente, aunque no hemos tenido exactamente las mismas experiencias, hemos tenido experiencias similares, porque la evidencia empírica muestra que efectivamente la razón por la cual nosotros, especialmente la gente joven, escucha música o elige música es pues para eso, ¿no? Para modularse su vida emocionalmente, ¿no? Para identificarse emocionalmente con lo que está pasando en la música. Eso es de los punks, ¿no? Porque pues en otra generación del rock pues más bien había una mitificación, ¿no? de las estrellas. Entonces ha ido como un ir y venir. Y entonces la reacción que estaba buscando el acid house era precisamente
celebrar lo fake, lo falso, ¿no? El sampler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros no somos músicos, no tocamos batería, no tocamos, pero no importa porque lo sampleo y da lo mismo, ¿no? Era una reacción artística a todo el culto a la originalidad, la autenticidad, ¿cómo se dice? Musicianship. ¿No? El virtuosismo, si quieren saber tocar un instrumento, ¿no? La imagen que daba el acid house, porque no es que fuera tan cierto, ¿no? En realidad, a la fecha, si tú ves la historia del house, pues los grandes himnos los hacían músicos bien entrenados. Pero la imagen que le gustaba dar al acid house era de que era esta música amateur y completamente... Sí, justo para contrastar, ¿no? Justo esto de que ni siquiera es como tan cierto, pero lo haces tu bandera, ¿no? Exactamente. Entonces, pues desde mi adolescencia siempre he sido muy, muy escéptico a este discurso de lo auténtico y lo real. Precisamente porque sé que también hay arte en lo falso, ¿no? En el fraude, si quieres decirlo, ¿no? No, exactamente, porque pues... Entonces, el PRI es un artista. No, es decir, no estoy diciendo que todo fraude es artístico, sino que puedes hacer un tipo de fraudes de manera artística, o por lo menos, como tú me dices, había un discurso dentro de esa escena de estetizar el fraude, ¿no? Recordarás, bueno, no sé, porque yo sé que la gente, la historia es muy selectiva, sí. Pero en esa época pues existía The KLF, no sé si tú recuerdas, los Justified Ancients of Mumu, The Copyright Liberation Front, que tenían su manifiesto, ¿no? Es decir, hacían acid house, pero también tenían un manifiesto en contra de esta visión de la música popular como arte y más a favor de la música popular como fraude, ¿no? Ok, pero eso no era un poco artístico. Súper artístico, súper pretencioso. Sí, o sea, te iba a decir que, por ejemplo, ahí quizás sea una idea de más bien rebelarte contra cierta idea de arte, ¿no? Que el arte tiene que ser una cosa. Lo cual es también, justo, creo que ya históricamente, es decir, ya en este momento, por ejemplo, ya el sample y tal está muchísimo más aceptado, ¿no? Por la comunidad en general. Al contrario, yo creo que está completamente, ya desapareció precisamente por cómo avanzó la ley de derechos de autores. Ahora es casi imposible samplear de la manera creativa que se hacía antes. Porque te salen tan caros los samples que entonces pues los usas ya de manera diegética, ¿no? O sea, antes era comúnmente cuando se usaban los samples, pues sí tratabas de apropiarte de una manera que no se note tanto de dónde viene la canción y todo esto. Pero ahora... Es simplemente no hay dinero para poder hacer eso. Pero yo ¿no? creo que eso le pasa a gente como tú o como yo, ¿no? Pero digamos, el hip hop pues vive de eso. O sea, el hip hop vive de crear al contrario, canción. en el hip hop o sea, antes, como repito, prácticamente todo el hip hop estaba basado en samples. Ahora es muy raro, tú has dicho, solamente artistas que tienen mucho dinero. Eso sí. Y también el número de samples. Ha cambiado otras dos cosas. El número de samples también se ha reducido por track, porque son muy caros. Y también, pues, la gente que se dedica a la producción, comúnmente tiene el siguiente tipo de razonamiento. Si tú ya vas a pagar tanto por samplear esta canción, pues te conviene económicamente que suene que es esa canción para aprovechar la popularidad de esa canción para tu track. Okay. No lo vas a esconder. Porque pues entonces pues, simplemente eso sería económicamente no hace mucho sentido. Entonces lo que se entiende actualmente por samplear y lo que se entendía hace 40 años o 35 ha cambiado mucho. Ha cambiado muchísimo, claro. Muchísimo. Entonces ya ahorita sí, efectivamente ese discurso, por lo menos como discurso, pues como casi todos los discursos, ¿no? La gente que está haciendo la música no es necesariamente la gente que está escribiendo los discursos, los manifiestos. Era gente que pues sí estaba ligado, ya sabes, a las escuelas de arte. Sí, claro. Ya había leído su Deleuze y cosas por el estilo. Entonces me parece que sí hay, que no es una condición necesaria para que algo sea artístico, el que sea real o que sea auténtico o que sea original o cosas por el estilo, porque hay maneras creativas de copiar, hay maneras creativas de engañar, hay maneras creativas dentro del arte, ¿no? Repito, no es que ahora, todo me engaño sea artístico. No estarás diciendo eso porque tú eres DJ, Axel. También, claro, por supuesto. Claro, sí, o sea, la razón por la cual escribí ese paper era porque a mí me gustaba el acid house, porque yo sampleaba, exactamente, me encantaba samplear. Mis primeros discos, pues son casi todos ellos
pues, simplemente samples, ¿no? Entonces sí, efectivamente era algo en lo cual yo también tenía una inversión personal. Sí, pero creo que justo, pues en realidad sí hay raíces ahí. O sea, también el hip hop en gran parte es eso, es música hecha con otra música, ¿no? O sea, al menos en su origen sí era muy, la mayoría de los beats están creados a partir de eso, ¿no? De otras canciones. Exactamente, Entonces, en el corazón mismo del hip hop estaba esta lucha, ¿no? Entre el discurso del hip hop como real, ¿no? Que estaba muy ligado al MC, y este otro discurso alternativo que el hip hop estaba más ligado al tornamesismo, a los beats, al productor, que era todo lo contrario, era el amateurismo, repito, el fakeness de la apropiación, más bien, apropiación tal vez es un término más neutral, y en los 90 hubo un choque entre estos dos discursos de lo que es el hip hop, y pues como ustedes saben, ganó el de lo real, y por eso ahora Jay-Z es más importante que, no sé, Prince Paul. Pero te iba a decir que lo que sí creo es que sí, bueno, a ver ahorita qué piensas, pero me parece que hay una distinción entre estos conceptos que tú estás dando, en lo cual, o sea, es decir, quizás un músico que se hace literal un músico que toca cuerdas o teclas y cosas por el estilo, le dice a un vato que hace música pero con máquinas en algún sentido, y le dice, no, es que lo mío es más auténtico que lo tuyo, pero creo que los dos se podrían poner a decirle de cosas allá al artista pop, ¿no? Que es otro sentido diferente de autenticidad. Tienes toda la razón. Es decir, aunque el enemigo común es la noción de real, las batallas son distintas, ¿no? Entonces, si ahora ya nos concentramos en este fenómeno del pop, que sí es cierto, ¿no? Sí es cierto lo que tú dices, que la industria hace esto. Yo no lo creía. O sea, yo pensé que era un mito esto de que se hacían focus groups, ¿no? Para ver qué es lo que... ¿En qué momento pones el coro para que...? Sí, no, sí existe esto. Sí existe. Y que pues están... Para que salga un sencillo de esos que tienen mucha producción y mucho presupuesto, para que salga un sencillo de prioridad en Sony o Universal, efectivamente hay muchísimas personas involucradas, muchas que uno dudaría en querer llamar artistas, ¿no? Gente de management, gente de promoción, de marketing, productores, ingenieros, etcétera, etcétera. Bueno, y tal vez productores, ingenieros ya uno como que se empieza a acercar a lo que uno quisiera tradicionalmente aceptar como artistas o músicos. Y sí es cierto, todo eso pasa. Aparte de que hasta en la mera composición, ¿no? Ya cada vez es más común que para que un sencillo de esos niveles salga, pues tenga 3, 4, 7, 12 compositores, ¿no? Porque aparte, como tú también dices, pues los samples también se incluyen a los artistas ampliados como compositores, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es cierto que así se hace. Lo que es cuestionable es cómo se llega del hecho de que estas obras son colectivas a que son menos auténticas. Yo creo que por ahí no va, ¿no? Okay. Creo que el punto donde está el debate más bien es por el hecho de que las decisiones que se toman durante ese proceso están dirigidas hacia que ese track pegue. Eso es lo que quiere el ejecutivo o la ejecutiva, no es expresar su sentimiento en ese momento, sino que pues está atento al mercado, se levanta en las mañanas, checa Billboard. Sí, los hashtags, a ver qué está de moda. Exactamente, y en eso basa sus decisiones. Entonces hay este trabajo que está basado en eso, y eso no significa que sea algo fácil, al contrario, ¿no? Si no, sería facilísimo tener hits. Es muy difícil tener hits precisamente porque el gusto de los grandes públicos es muy efímero, ¿no? Es muy dinámico, y uno tiene, bueno, esta gente lo que busca es precisamente detectar la ola antes de que explote, ¿no? Entonces tienes que estar en ese momento, pues tienes que pensar a futuro de no lo que está pegando ahora, ¿no? Sino lo que va a pegar cuando salga el sencillo, ¿no? Que cada vez es más en friega, ¿no? Exactamente. O sea, la idea es que como los temas pasan así de moda, ya es como de, híjole, es que va a salir esta serie, sácate una rola que la mencione en algún sentido, ¿no? Que diga Stranger Things, pero va a ser estas 2 semanas en las que va a estar de moda, básicamente, ¿no? Exactamente, todo lo que se busca es como adelantarse, y ahí es donde está la creatividad, ¿no? El tratar de
de poder Pero parece predecir tendencias. Parece una creatividad diferente, ¿no? Claro, Una exactamente. creatividad No diríamos que ajá. eso es creatividad artística, pues uno diría que no, sigue siendo creatividad, pero es más como una creatividad técnica, ¿no? Resolver un problema sociológico, ¿no? De tratar de Sí. ver por dónde va. Aunque también he estado leyendo entrevistas y autobiografías de la gente que se dedica a esto, y ellos dicen que no, claro que eso es artístico, por supuesto que es artístico, porque tú tienes que escuchar con atención lo que está sonando y abstraer de eso qué es lo que está haciendo a los tracks funcionar. Ya, ¿No? Entonces sí. dice, pues y eso es lo que hace la gente cuando compone, y eso es lo que hace la gente cuando interpreta, ¿no? Entonces, precisamente la gente que está, por ejemplo, os repito, ¿no? Ejecutivos, gente de A&R, toda esta gente, digamos, de traje dentro de los Sí. sellos, ellos y ellas sí se ven como los artistas dentro del sello porque se quieren así distinguir de la gente de finanzas, exactamente, los abogados que tienen los contratos, toda esa gente. Sí. Entonces dicen, no, nosotros estamos del lado de los artistas, por supuesto que estamos del lado del arte si nos comparas con esa otra gente, ¿no? Pero uno diría, bueno, sí, pero si te comparamos con, la gente en composición o en ejecución, ya no suenas tan artista. Sí, y también en la parte de composición ahí, fíjate que apenas hubo una, no sé si te tocó leerla, ahora que también la semana pasada, bueno, más bien, para ustedes la semana pasada, que hablamos con Sixela, él, por ejemplo, se negaba a aceptar algo así, o sea, como que él decía que necesitabas algo un poquito de arte para atacar una canción buena, ¿no? Es como de eso no se puede quitar. Sí, es cierto. Bueno, yo también espero que sea cierto. Pero bueno, lo que te iba a decir es que hubo una polemiquilla ahí entre Damon Albarn y con Taylor Swift, que no sé si la viste, que básicamente lo que pasó es que Damon de hecho estaba haciendo una entrevista larga hablando de muchas cosas, en algún punto empezaron a preguntar de composición, de cómo componía él y tal, y se le ocurre al entrevistador decirle como de, como Taylor Swift, que es muy buena compositora, ¿no? Y Damon así como que, pues así dijo de que, pues ella no compone, ¿no? Y, no, y después contrasté, dijo, no, pero por ejemplo Billie Eilish con su hermano hacen cosas interesantes y los conocí y chido, y en teoría en la entrevista pasó, pero pues ardió Troya después, ¿no? Lo recuerdo. Y justo, una de las cosas que justo ahí se confundían era que le decían a Damon como de, no, pero tú también, colaboras. Compones, ¿no? Ajá, justo. Y Gorillaz es un gran proyecto colaborativo, pero parece diferente hacer eso. Gorillaz, sí. O sea, tiene artistas de muchísimos lados. Sí, no, lo que me sorprende cuando dices que te parece que eso es distinto a... Ahí voy. A mí me parece que es diferente. Y el ejemplo que le ponía a Sixela es como de, es diferente que yo tenga mi banda y esté Luis y estemos acá y nos pongamos acá a sacar nuestras rolitas, ¿no? A que, por ejemplo, yo no sepa nada de música y vaya contigo, Axel, que sabes hacer música, y que yo te empiece a contar de que no, es que mírate que mi novia me dejó y me pasó esto y tal. Y entonces tú que eres músico, hagas una letra, hagas una canción y tal, y eso salga y yo tenga créditos de compositor en esa cosa. O sea, es decir, como que claro, en algún sentido, pues mi dolor se utilizó, supongo, pero parece ser que el artista eres tú, ¿no? O sea, es decir, ahí más bien utilizaste mi experiencia para hacer una cosa. Y creo que muchas estrellas pop hacen una cosa más parecida a eso. O sea, que sí, hacen canciones basadas en lo que le está pasando en su vida, porque aparte, para crear este personaje y esta narrativa es lo que se hace, pero quizás artísticamente no trabajan tanto en eso. Y justo yo tengo mis dudas ahí, o sea, yo con la Taylor apenas la estoy conociendo, apenas le voy a entrar, pero en su canción, la más famosa de todas, más bien en la canción esta que supuestamente fue muy artística, que dura 10 minutos y que es contra el Jake Gyllenhaal y demás, pues tuvo una compositora de estas tiburonas enormes que tienen 100,000 éxitos creados por ella y resulta que no, sí, la Taylor es una compositora grandísima. Pues yo creo que le ayudaron un poquito, ¿no? O sea, es decir, es como que quizás el mérito artístico está en otra persona. Entonces, ya ahí me empiezo a preguntar qué tanto podemos considerar artistas a estas personas, ¿no? Sí, yo creo que parte de la dificultad en tratar de resolver estas preguntas es porque pensamos como si hubieran una línea así fuerte, un gran mar que separa estos dos mundos, cuando en realidad yo creo que es un espectro, ¿no? Es decir, de un lado vas a tener, no sé, a Celine Dion, ¿no? Celine Dion sí es... Pero aparte, dentro del mundo de la música popular se reconoce como realmente un caso extremo de alguien que sí decía, sí, tú dime qué es lo que canto, dime cómo lo canto, yo lo hago, no importa. Es más, sacó canciones en inglés sin saber inglés, no importa. Sí, se la decía Paulina Rubio y también probablemente sea una menos. No, menos, o sea, y de todo el espectro hasta, no sé, pues, tu amigo que está en su 4-track, bueno, ahora ya no se usan 4-tracks, ¿verdad? Pero que está ahí en su GarageBand, en su casa, haciendo sus rolitas y las sube, que ya está muy fácil, ¿no? Esa persona, pues sí puede decir, sí, es completamente autónoma y todo lo que tú quieras.
Pero la mayoría de los artistas que ustedes conocen Eso. están en algún lugar en medio, ¿no? Sí, Es claro. muy difícil hacer una buena canción solo. Sí. O sea, Prince lo hacía. Bueno, pues porque Prince era Prince, chido. Pero si no, es dificilísimo que Eso tú es puedas hacer una buena canción sin que alguien colabore, ¿no? Sin que alguien Sí. te ayude, sin que alguien, pues sí, efectivamente contribuya, ¿no? Y en ese sentido, pues sí puedes morirte en esta raya y decir, sí, pero aquí ya se cruza una línea en la cual ya no es lo mismo. Pero tiene poco sentido, ¿no? Ya. Y por otro lado, en el caso de de qué es lo que hacen los artistas, también debemos de recordar que es una cuestión de poder, ¿no? Una cosa que más, de las cosas que más me llaman la atención últimamente, que he estado más leyendo entrevistas, autobiografías otra vez de la gente que toma estas decisiones en el mundo del pop, Sí. es que una de las personas que más se compran esta idea tan romántica de lo que es ser un artista son los propios ejecutantes, los propios artistas, las propias estrellas, ¿no? Desde el Ya. principio siempre luchan porque su voz esté ahí presente de alguna manera, y conforme van teniendo éxito, comúnmente lo que más negocian es poder tener más opinión en qué es lo Ok. que sale en sus discos, ¿no? Sí. Y mientras que las compañías pues cada vez tienen. Entonces, eso es muy interesante porque eso significa que los primeros discos masivos de tu artista favorito probablemente son aquellos en los que más estuvo involucrada el sello, Ya, los claro. productores y todo Mira. eso. Y los finales son los que son más del artista, que comúnmente son los que menos pegan, por Sí, supuesto, ¿no? sí. Exacto, pues porque no tienen a alguien ahí que No. le diga, no, ¿sabes qué onda, Axel? Esa rolita, ese solo de 17 minutos de acordeón. De acordeón. Híjole, Sí. no, y esa canción donde le mientas a tu ex está medio feíta, ¿no? ¿No? Entonces, y eso también creo que muestra el valor de la contribución que hace toda esta gente, ¿no? Que, pues, Claro, sí. que yo creo que sí es muy valiosa. Cuando uno, repito, ¿no? Lees estas entrevistas y todo, y siempre, aparte, es muy común que terminen peleados productores y artistas precisamente por lo que se llama, ¿no? Control artístico, ¿no? Y comúnmente los productores siempre responden lo mismo. Sí, ¿verdad? Ahora te quejas, pero Sí. esa cuentota de banco que tienes, ¿a quién se la debes, verdad? Y ese es el costo, ¿no? Es decir, estaba entrevistando hace menos de una semana a The Nalgas, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y él me decía, claro, o sea, nosotros tenemos, las bandas de cierto tamaño casi siempre tienen esa opción. Llega un momento en que tienen la opción o bien de firmar uno de estos contratos transnacionales en donde tienes que ceder mucha Control creativo. control creativo, pero tienes la oportunidad de vender un chorro de discos y tocar en lugares gigantescos, o decir que no. Pero sabes que hay un costo, sabes que hay un Sí. precio y te vas a quejar de todas maneras. Sí, de los dos lados hay un costo. Exactamente, Sí. cada uno son diferentes tipos de carrera. ¿Quién soy yo para decir por qué te vendiste? ¿No? Depende qué es lo que quieres, ¿no? O sea, si tú quieres realmente tener muchísimo, o sea, tocar es muy difícil que lo hagas por tu cuenta. Sucede, efectivamente sucede. Esto es cierto, o sea, es más difícil, pero los grandes medios están copados, No, los y en accesos son México muy sí es difíciles. muy complicado, por ejemplo, ¿no? O sea, yo diría que sí es casi... No imposible, porque Exactamente. pero sí casi. O sea, sí es muy complicado. Y si ustedes son así como nosotros, que les gusta el rock y el alternativo, una cosa que siempre me gusta recordarles es que si ustedes van y ven sus grupos favoritos de indie o de alternativo, estoy seguro que el 90% por lo menos de sus grupos favoritos estaban firmados con una transnacional. Sí. O sea, tenían el apoyo de estos ejecutivos. O sea, no es que estuvieran en una indie y estaban... O sea, si te gusta Fugazi, chido. Pero fuera de eso, probablemente es que todos tus grupos favoritos pertenecen a este sistema. Sí, Están en claro. algún lugar dentro de ese espectro. Y en algún sentido les metieron mano a sus cosas para que pegaran, ¿no? Probablemente la rola que más te gusta quizás sea una de las que les tuvieron... Probablemente los singles son los que tienen más probabilidad de que haya un productor que haya cambiado varias cosas como para que es que ya con esto va a pegar. O simplemente promoción, ¿no? Que También. también es algo que
enmarca cómo vas a interpretar, cómo vas a vivir esa canción. O sea, tal vez no tienen estos ejecutivos mucho en cómo suena tu canción, pero sí en cómo se inserta pues, en la vida de la gente, ¿no? Es decir, en qué estaciones aparece, cómo es el video y cosas por el estilo. Entonces, sí, es muy difícil escapar al sistema, ¿no? Sí, claro. Y justo tú, ¿le verías valor a que siguieran? Porque sí, o sea, llega un punto en el cual se vuelve, digamos, yo la neta es que sí defiendo un poquito a la cuestión de que la autenticidad tiene algún valor. O sea, decir, por ejemplo, a mí sí me gusta que mis artistas vengan de abajo. A mí me gustan mugrosos, mano, ¿no? Segunda cosa, Ajá. todos vienen de abajo prácticamente. La verdad es que antes de que firmaran ese contrato con ese sello discográfico, lo más probable es que ese artista estaba tocando en un barcito ahí perdido, en una peña, en casa de su tía. Pero O sea, es que casi también- todos vienen de abajo. Es muy raro que vayas a encontrar a, no sé, Adam Levine, que sí venía de lana, los Strokes vienen de lana. Sí. Pero la mayoría, pues si te vas a dedicar a la música, probablemente es porque tienes pocas otras espacios de desarrollo profesional. Yo creo que eso es cuestionable. O sea, a mí me parece que... Y aparte hay de abajos a abajos. Hay de abajos Porque a abajos, también claro. hay gente que decía como de, no, estaba tocando en unos bares horribles en Nueva York. Y es diferente Sí. a unos bares horribles. Estábamos hablando hace rato, Sí. bueno, más bien, no, pero era fuera del aire. O sea, Maná, sus primeros conciertos eran en unos lugares que eran peligrosísimos, donde había pleito cada tipo, pues eran hoyos punks. Es decir, donde tú ves al artista no te dice mucho acerca de dónde empezaron. Sí. Taylor Swift también era rica. Era lo que te iba a decir. Sí, Taylor viene de... Ajá. No, muchas de las estrellas pop, de hecho, vienen muy de ahí. O sea, no todas, pero sí, muchas vienen de ahí. Lo que te iba a decir es que, y quizás uno puede decir como, a mí me interesa la autenticidad, es algo que me gusta, ¿no? Y que es interesante y es valioso, lo cual implica que sea el único valor. Y segundo, justo por llegar a un punto en el cual ya lo lleves a un nivel demasiado ridículo, el cual es como justo en cuanto firma con una disquera, ya se vendió, ya no sirve, ya, adiós. Así era yo. Pues uno de chavito tiende a hacer eso, ¿no? Hasta que después entiendas, cuando empiezas tú a necesitar dinero para vivir, también cambia tu visión de las cosas y es como de, claro, pues estos güeyes pues también necesitan dinero, ¿verdad? Y luego yo me gustan un montón, pero ni voy a los shows porque tampoco tengo dinero, entonces es como de, pues de algún lado tienen que seguir haciendo música, ¿no? Entonces eso pasa. Y el otro lado es que también los artistas, las bandas y cantantes que pueden irse completamente dependientes y ser hardcore y seguir haciendo experimental, comúnmente también es porque tienen otro privilegio económico que les permite... Luego esos son los fresas, ajá. Exactamente, que les permite tener ese hobby. Ajá. Como yo. Efectivamente, sí, yo puedo seguir sacando mis EPs de experimental. Pues, ¿por qué? Pues porque pues, yo vivo de otra cosa. Sí. Eso es muy interesante. Pero entonces justo te iba a preguntar, entonces, estas ideas como de originalidad y de creatividad y tal, y de autenticidad, quizás no vale mucho la pena conservarlas, ¿no? Y también son bastante míticas, ¿no? O sea, justo más bien va a haber muy poquitas instancias que realmente satisfagan este tipo de conceptos, ¿no? Pero mi pregunta más que nada es, ¿por qué? ¿Realmente qué le añade la autenticidad a una obra de arte? Ese es lo que yo todavía no he podido entender. O sea, no se oye distinto, no se oye mejor, no se oye peor. Entonces... Fíjate que apenas Luis me ponía un ejemplo interesante respecto a eso, pero no de arte como tal. Bueno, la comedia también es un arte. Uh-huh. Y una vez me decía apenas que en un programa, no sé, no creo que conozcas La Cotorrisa, pero es un programa de un par de fresas que hacen chistes bastante clasistas. ¿Te acuerdas quiénes son? Slobodsky y Ricardo Pérez. Entonces no. Pero justo el punto es que son comediantes fresas. Y en una ocasión, uno de ellos, que es Ricardo, estaba con el otro comediante que se llama Lalo Elizarraras, a.k.a. el Iztaparrasta, entonces del nombre te darás cuenta de qué tipo de comediante es. Y me decía él que justo uno de estos güeyes hace un chiste en el cual hace una mención así como de que, pues sí, yo cómo voy a estar triste si estoy en París, debería estar triste cuando esté en Iztapaluca, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y Luis dijo como de, este güey, ahí va a burlarte de la banda, ¿no? Y cuando Lalo agarra y dice como de, no, sí, yo también, no, pues sí, pues cuando estés en Iztapalapa o en Indios Verdes, y dice, y el mismo chiste, casi, ya le dio risa cuando venía de Lalo. Y lo que sucede ahí es que a pesar de que es el mismo chiste, el ejecutante sí te cambia cómo sientes las cosas. Porque es que... Ese es el fenómeno. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué interpretas de manera distinta? Pues yo lo que creo es que tiene que ver con que sí lo sientes... Justo esta cosa de autenticidad tiene que ver
con que sí te sientes que lo está diciendo en serio, pues, o sea, y es una persona que entiende lo que está diciendo Ah, ok. y que tiene experiencias de vida que lo llevaron ahí. Es una buena explicación. Ajá, que justo, digo, con todo respeto, Axel, pero es que tú eres fresa, tú lo sabes, pues, o sea... Eso dicen. Bueno, y si en algún momento no lo fui, ahora, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, no, entonces justo hay cierto tipo de visión que me parece que es difícil ver. Entonces creo que tiene que ver con esa cosita. Pero te digo que también, o sea, creo que lo que sí no tiene sentido es como que ya este sea tu único criterio. Y por ejemplo esto, o sea, que si hay una rola de Taylor Swift que te parece maravillosa y te gusta y te está llegando, pues ahí ya deja de importar tanto que, ay, bueno, pues ya sí es de la Taylor, pero está bien buena, güey. Entonces, pues vamos a darnos, ¿no? Creo que también el punto que estoy tratando de hacer es que el costo de mantener la autenticidad es muy alto, ¿no? O sea, porque no te permite el acceso a todos estos recursos de la colaboración, ¿no? Sí. O sea, yo siempre he sido súper promulgador, ¿cómo se dice, no? Del trabajo colectivo, especialmente el trabajo artístico colectivo. Entonces, creo que un gran problema que Y está tengo en con... filosofía, sí, sí lo eres también, ¿no? Exactamente, sí, no solamente tienes razón, obviamente en ciencia, pero también en las artes. Y creo que una de las cosas que no me gustan acerca de la noción de autenticidad es que comúnmente está ligada a un individualismo, ¿no? O sea, la autenticidad tiene que ver con la persona que trabaja sola o que le manda a los demás qué hacer, ¿no? Así, el auteur, que es que aunque sí colabora con otros, los demás tienen un rol secundario, instrumental en llevar su visión. Ese tipo de jerarquía, me saca mucha rocha. Sí, y es que aparte te lleva a cosas bien horribles como, que digo, yo soy muy fan de Stanley Kubrick, por ejemplo, pero todo el mundo sabemos que era un déspota de lo peor en el set y había muchas cuestiones de abuso y demás. Y no era la excepción, o sea, creo que sí, o sea, el culto a la autenticidad en arte lleva a ese tipo de prácticas. Entonces, por eso es que también no me gusta. Sí. Que fíjate, entonces, ya llevando a lo que... Aquí esta parte no sé si quieres que nos metamos o no, pero justo era la última pregunta que yo planteaba por acá, que era la idea como de qué pasa cuando estas estrellas pop, por ejemplo, se empiezan a aprovechar ya de movimientos sociales, por ejemplo. A mí me parece que... también no sé si tú crees que es el caso, ¿no? Fíjate, a ver. Ajá. Pero a mí me parece que hay varias artistas, por ejemplo, en particular con el movimiento LGBT, que ha habido varias artistas que son personas cisgénero y heterosexuales, que la industria mueve cosas para que se conviertan en íconos para este tipo de movimientos, ¿no? Y justo a la gente se los acaba comprando. ¿Cómo quién? A ver. Pues bueno, vamos a hablar próximamente, por ejemplo, de Dana Paola en el caso mexicano. Y uno que es mucho más polémico, porque yo sé que mucha gente sí lo va a defender, pero que a mí me parece armado, es el caso de Lady Gaga, que aparte Lady Gaga está en todas las luchas. O sea, ella es pero vegana, pero feminista, pero... O sea, como todo, yo a todo le hago, ¿no? Soy la mejor persona del mundo. Y a mí me parece que más bien justo el movimiento que está en trend es al que van y la suman, como de, sí, nuestra artista también está ahí. Y justo ahí la autenticidad me parece que es interesante porque es diferente a que sí sea un artista LGBT que te haga canciones y que tal y que pertenezca a la comunidad y que haya tenido que luchar por eso y que por eso se una a ese movimiento, ¿no? O que sea una persona afrodescendiente, que igual haya pasado por una serie de cuestiones y realmente de racismo y tal, y que no sea una persona que venga de un privilegio bastante interesante, bastante cabrón, y por eso te la acaban poniendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí me parece otro lugar en el cual la autenticidad acaba siendo valiosa. No sé tú qué piensas, o si crees que soy un paranoico de lo peor. No, yo sé que no eres tú. O sea, este es un discurso que es muy común, que Sí. es el debate acerca del separatismo, a fin de cuentas. Ese es un viejo debate que existe desde que existe el comunismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Y es complejo, ¿no? Yo no estoy completamente convencido de que sabemos qué lugar deben de ocupar los y las aliadas, ¿no? Porque yo creo que eso es lo que está de fondo de tu preocupación. Más o menos, pero bueno, pero sí es interesante al menos. Sí, porque efectivamente yo sé muy poco del movimiento LGBTIQ. Pero sé un poco más sobre música, ¿no? Que es lo que estamos hablando, música popular. Sí. Y en ese ámbito hay un fenómeno similar, que es lo que se llaman los crossovers, ¿no? Es decir, y creo que es algo en lo que a ti también te interesa por lo que estás diciendo hace unos minutos, que son estas bandas o artistas que presentan una visión más diluida de ciertos géneros y sin embargo terminan siendo más los representantes más populares de estos géneros, ¿no? Ese es un fenómeno que me fascina y que yo espero que algún día terminar de escribir un paper al respecto porque me parece un fenómeno fascinante.
Y que tiene mucho que ver, efectivamente, ¿Puedes con la poner un ejemplo autenticidad. nada más para... Pues, ¿quién te gusta? ¿Te gusta Maná? ¿Te gusta Avril Lavigne? Como representantes del rock o representantes de... Ajá, del punk y cosas por el estilo. Sí, ¿no? o digo, Exacto. para los metaleros igual que muchos niegan a Metallica como el máximo representante y que es el más popular al final de cuentas. Otros sí les parece que bien, pero justo es ahí. Exactamente, ¿no? Es decir, esto pasa en todos lados. O sea, por un lado, si tú eres hardcore, no te puede gustar esas versiones, y sin embargo, efectivamente, la mayoría de la gente, si conoce algo sobre estos géneros, conoce a este tipo de artistas, y mucha gente se queja de que no vive en el género, ¿no? Especialmente en géneros que no son, a diferencia del pop, géneros en los cuales no es suficiente, se supone, escuchar la música, sino que tienes que vivir ciertos valores, ¿no? Eso es lo que se dice tradicionalmente, y mucha gente piensa que estos valores son inconsistentes con el tipo de elecciones que tienes que tomar para poder ser masivamente exitoso. Vamos a ponerlo de esa manera. Y entonces, muchas personas han dicho, y yo soy una de ellas, que estas bandas tienen una función, ¿no? Son como el paso intermedio para poder conocer de estos grupos, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien al principio, ¿no? O sea, si yo no hubiera escuchado a Avril Lavigne y no hubiera ido a ese concierto, tal vez no estaría ahorita haciendo este podcast, ¿no? Sí. Y eso creo que es valioso. Sí. Para hacer la versión corta, creo que ese también le da una función a cierto tipo de aliades, ¿no? Que es poder representar un primer paso intermedio para que la gente se acerque a ciertas minorías, ¿no? En el caso de la comunidad LGBTIQ, un ejemplo del que se habló mucho durante su momento fue Filadelfia, ¿no? La película de Filadelfia, que es una película que es completamente hetero para heteros sobre LGBTIQ. Y la gente que la defendía decía, pues sí, porque esa es una función también importante. No, o sea, no le está hablando a la comunidad, sino está hablándole a la persona que no es de la comunidad para que se empiece pues se le empiece a familiarizar, para que salga de su espacio de confort y de un pequeño paso, aunque sea de bebé, en a ser más tolerante, ¿no? Sí. Es como la escalera que hay que tirar. Porque no te puedes quedar ahí. Efectivamente, tú tienes que dar esos pasos para conocer realmente la comunidad. No te puedes quedar nada más oyendo a Avril Lavigne. Tienes que llegar a Bad Religion. No te puedes quedar nada más en Filadelfia. Tienes que realmente escuchar a la gente de la comunidad. Sí. Esa es mi visión. No, y creo que es una excelente respuesta, ¿eh? O sea, justo hacia allá quería que lleváramos esto. Y justo creo que más bien, también así es como la manera en la que yo me lo he tratado de justificar un poquito más, que es como de, quizás no es el mejor representante, y en algún sentido también sí lo están usando para vender, eso es cierto, o sea, sí está esa cosa ahí detrás, pero acaba siendo una manera en la cual muchos chavitos pueden encontrar un primer referente y decir como de, mira, no soy un raro, ¿no? Hay alguien que me está apoyando. Puede ser un primer nivel y después, pues justo, que sea un escaloncito que te lleve a más lugares. De hecho, hay algo interesante, es que incluso este podcast es un poquito eso, porque justo secretamente este podcast nos escuchan muchos FIFAs y está interesante que justo es nuestra introducción a muchos otros temas, ¿no? O mucho rockero que no se abre a otros géneros y pues ya acaba escuchando esta cosa y descubre que hay cosas interesantes en todos lados. Entonces, en realidad eso es una muy buena manera de verlo. Y justo creo que esa es donde podemos rescatarle algo al pop, incluso a nivel justo que crea, sea o no arte, pero creo que sí, al final de cuentas sí tiene algo de artístico muchas veces, y que le podemos rescatar algo, es que acaba jugando una función muy parecida a otro tipo de cosas, que es para mucha chaviza lo resignifica y lo convierte en algo valioso para ellos y que puede ser incluso, acabar siendo incluso representante de algo incluso revolucionario o interesante, ¿no? Efectivamente, a finales de los 90, principios de los 2000, hubo un movimiento dentro de la misma crítica en Estados Unidos. Tú debes de haber escuchado del poptismo o el trabajo que hizo Chuck Klosterman para revalorar el heavy metal, de decir, pues, o sea, mucha gente le significa mucho esta música, ¿no? O sea, realmente es la música que acompañó su vida, que la acompañó cuando estaba triste, la acompañó cuando estaba contento, la acompañó cuando estaba con sus cuates, la acompañó cuando estaba solo, fue la que sonó en su boda, en sus fiestas. Y es muy, muy, muy arrogante decir, todas esas experiencias fueron inauténticas. Dices, ¿quién eres tú para andar diciendo eso, no? Claro. Y la segunda cosa es que, pues sí, ¿no? Luego están los autentiquitos que están tocando ahí
en el sótano de su casa. Y ahí voy a estar yo, ¿no? Yo voy, esos son los únicos shows a los que voy, ¿no? Si hay más de 40 personas, Sí. ya se me hace muy O sea, de mainstream. hecho, a ti te gusta, pues, ¿no? O sea, Sí, está cool, pero... A mí me encanta eso. Pero de todos estos miles de shows que hay en recámaras, salas, galerías, estacionamientos, muy pocos son los que se convierten en canónicos, como realmente representantes del underground. Y la selección tiene mucho que ver con el privilegio de las personas que estuvieron en ese lugar. Tú lo dijiste, ¿no? Sí. O sea, no es lo mismo un show en un sótano de Zacatecas que en Nueva York, ¿no? Sí. Es decir, también hay mucho elitismo en el otro lado. Entonces, por eso es que gente como, repito, Klosterman y toda una generación de críticos han dicho, pues, si la función de la música es esta función de permitirte una vida emocional más plena, vamos a decirlo de esa manera, pues el pop lo logra mucho. Sí. No solamente eso, voy a presumir un poquito, así que disculpen si suena un poco arrogante. Pero hace muchos años tuve la oportunidad me invitaron a replicar a una ponencia de este sociólogo Marshall Berman. Y después terminamos discutiendo esta pregunta, porque él también decía, es que también hay algo valioso en que toda una población esté cantando la misma canción. O sea, creo que para la comunidad le sirve tener ciertos referentes culturales comunes. Sí. Y eso es algo que yo valoro mucho y que me molesta de la gente que dice, no, yo nada más oigo, no sé, que te gusta el Rest of the Bird at Once y cosas por el estilo, ¿no? Cosas así muy hardcore, que son muy auténticas, pero que te liga a grupos muy pequeños, ¿no? Claro. Hay un cierto miedo a la balcanización cultural en mucha gente que defiende también el pop, ¿no? Es decir, también es padre que tú sepas que una persona en este momento en Katmandú está tarareando Shape of You de Ed Sheeran, ¿no? Y Sí. qué chido, ¿no? Que estas cosas también rompan barreras culturales. En nuestro caso, justo el ejemplo que al principio hablaba, que era Bad Bunny, o sea, es decir, Bad Bunny está haciendo una gira de estadios en Estados Unidos en español. Y es una cosa como de justo ningún otro artista había logrado una cosa así, justo de gira de estadios, ¿no? De lugares pequeños, ¿no? O sea, no, o sea, es decir, ya los gringos están yendo a ver a Bad Bunny, entonces eso es bastante interesante. Y justo quizás no sea la máxima representante de muchas cosas latinoamericanas y valiosas, pero es un primer paso al menos, ¿no? Y eso es bastante valioso, sí, sin duda. Sí, la gente lo que se queja es que ese bien cultural está legado a un bien económico que termina en manos oligarcas. Eso es cierto también. Sí. Pero es inevitable. Es que eso va a pasar sí o sí también, ¿no? Entonces es como de... Vivimos en el capitalismo. Ajá, sí, también es como de, bueno. Ok, bueno, Axel, ¿alguna cosilla más que quieras tú agregar antes de pasar a... Bueno, y tus conclusiones también, porque tú traes preparadas varias cosas, entonces... No sé si algo se te quedó en el tintero. Ay, pues sí, dado que yo quiero reiterar el punto de que tenemos que revalorar la idea de que la creación es un acto colectivo, ¿no? Y que Sí. no existe tal cosa como la autora de una pieza, de un single, de un track en un disco. Estos son trabajos colectivos, diferentes personas contribuyen de maneras distintas, cada una tiene su valor. Creo que debemos de dejar de jerarquizar las contribuciones que hacen las personas que hacen que esa canción suene tan chida, esa canción que te gusta, suena chida en gran parte por el trabajo de muchísimas personas y sí creo que debemos de valorar el de todas esas personas. Desafortunadamente, seguimos siendo herederos de un cierto hilomorfismo creativo que piensan que las obras de arte tienen como una base material que no es importante y luego lo que realmente es creativo es la idea, el concepto, ¿no? Que le da forma a la materia y que la persona que está a cargo de eso es realmente el artista. Exactamente, ¿no? Hace unos años tuve la oportunidad de tomar clases con una artista muy chida, la verdad la quiero mucho. Un beso si me está escuchando, probablemente no. Que era Judy Chicago. Y Judy Chicago pues es famosa más que nada por esta obra colosal que hizo, que se llama The Dinner. Se me olvidó el nombre. Me van a matar en el podcast. Exactamente. Sí. Y esta es una obra en la que trabajó con muchísimas artesanas, ¿no? Gente que se dedica tanto a la cerámica como al bordado.
Gente súper talentonísima, es una obra preciosa, realmente, realmente preciosa. Entonces, pues yo le pregunté, oye, entonces, ¿por qué tú apareces como la única autora? Pues toda esta gente que trabajó, pues, y ella dice, sí, yo les agradezco mucho su contribución, muy chido. Dice, sí, pero no les estás diciendo que son tus coautoras. Y la otra, ¡ah! ¿Cómo se te ocurre? Pues fue mi idea, yo coordiné, yo dirigí, yo soy la autora de esta obra. Y Chanfles, ¿no? Y bueno, es muy feo que hable de ella porque pues, es una artista muy comprometida políticamente, repito, No, pero todos tenemos ese tipo... Es que justo son cosas que están puestas ahí, ¿no? O sea, es decir, Exactamente. que pasan regularmente. Ajá. Uh-huh. Sí, yo creo que eso es una de las moralejas que me gustaría que ustedes sacaran de cuestionemos esta idea tan jerárquica, ¿no? de la creación. Sí, no, eso también me afecta, fíjate, en nuestra área no tanto, porque justo los filósofos trabajamos más, o sea, digo, creo que no pasa tanto más bien que un filósofo investigador se tenga que aprovechar de sus becarios, no pasa tanto, o sea, seguramente hay casos, pero pasa menos, pero por ejemplo, en la parte científica sí pasa muchísimo, Sí. y la gente se queja mucho de eso, porque justo al final el autorzote, así, el investigador se le quiso según todo, y hay una serie grandísima abajo de gente que estuvo testeando si se movió o no el changuito y tal, y que luego no se les da justo ni crédito, más que un agradecimiento ahí, a pie de página. Pues, en ese sentido, yo creo que tenemos que aprender mucho del cine, que es yo creo que una de los artes colectivos que más ha trabajado en esto de diversificar los créditos, ¿no? O sea, aunque sigue existiendo la idea del autor, que es el director, pues cuando termina una película te salen unos créditos de 200 personas. El de catering sale y es que justo el del catering es necesario. Es decir, sí. Entonces, hay un movimiento dentro de la ciencia de tratar de adoptar ese tipo de prácticas, ¿no? O sea, en vez de poner una lista de 500 autores o nada más 3, pues uno que te diga, mira, el diseño del experimento lo hizo esta persona le dio de comer a los sujetos, esta persona redactó tal parte. O sea, ser más explícito acerca de, otra vez, de la heterogeneidad de contribuciones que está detrás de una obra. Yo creo que también eso está, en cierto sentido, está empezando a suceder en el caso de la música, donde ya empieza a distinguirse entre diferentes tipos de composición, ¿no? A la persona que está a cargo de la melodía es distinta a la que está a cargo de la letra, que es distinta a la que está a cargo del beat y cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que esa tendencia me gusta. Sí, y justo también, bueno, ya empezando a cerrar, pero justo una cosa que ya te prometí que te iba a preguntar y no te pregunté tan directamente, justo la parte de la creatividad, que justo de repente a veces, nos queda mucho la idea de que ser creativo es crear una cosa original, así completamente única y demás. Y en general, toda la creatividad, no importa si eres DJ o no, viene de agarrar elementos de otros lados, ¿no? O sea, en general así funciona. Es lo que nos dicen las buenas teorías, nos dicen. Exactamente. La creación es uno de los problemas ontológicos, tú lo sabrás, más complicados. Nadie sabe qué es la creación, ¿no? Nadie sabe cómo es posible siquiera crear algo nuevo, ¿no? O sea, suena rarísimo. Sí. Y yo creo que de ahí vienen estas teorías que yo llamo hilomórficas, porque tú sabes por qué se llaman así, este es un término muy antiguo, que se piensa que siempre que hay algo creativo hay como algo que es nuevo, pero algo que no es nuevo, que ya estaba, pero lo que es nuevo es la manera en que está organizado, la estructura que se le da, el concepto y cosas por el estilo, pero la materia prima, los elementos estaban ya ahí, nada más la composición. O sea, siempre hay esta idea de dividir la obra en dos partes, ¿no? La parte que es realmente nueva y la parte que no es nueva. Pero lo que no me gusta, repito, de ese tipo de teorías, como esta que tú acabas de mencionar, es que otra vez relega que las personas que están a cargo de la parte material, ¿no? En el ejemplo que di hace rato, pues la persona que de hecho bordó esa pieza, pues queda, no, pero eso fue la parte material, ¿no? Entonces yo creo que sí necesitamos una nueva teoría de la creatividad, por supuesto que es un reto que llevamos siglos tratando de generar, pero sí, yo creo que también esta idea de que toda creación es una recombinación de elementos que ya existían, desafortunadamente creo que está ligada también a esa visión jerárquica del arte. Ok. Bueno, a ver, pues pasamos ya a empezar a cerrar. Entonces, conclusiones. ¿Tú, Luis, tienes una cosa que decir? No, nada más algo rápido que creo que queda muy bien aquí y que se relaciona con un capítulo anterior que tuvimos, que es justo hablar sobre Fernando Delgadillo, que se me hace interesante un poquito justo lo que estaban hablando ahorita sobre la viralidad, la autenticidad y el papel de las producciones en los grandes artistas. Fernando Delgadillo no es un gran artista en cuanto a la viralidad que ha logrado conseguir, ¿no? Por ahí hay una anécdota con él que decía que firmó, no sé si con Sony o con quién firmó,
para que le produjera algunos discos, y justo el fin último de Fernando, decía en una entrevista, era poder llevar su música a otras partes del mundo, como es Sudamérica y principalmente España, ¿no? O bueno, no sé principalmente, pero era uno de sus metas. Pues dice que el día que firmó y que el día que iba a salir su disco, ese mismo día, o sea, que iban a darle promoción, ese mismo día se murió Juan Gabriel. Entonces, que totalmente le dio en la madre a toda la promoción, que entonces como, no, pues aguántame tantito, ¿no? Y que de ahí ya nunca terminó en nada. Ya. Entonces, y por ejemplo, eso ligándolo con lo que ustedes decían, si revisamos las primeras 4 canciones de Fernando Delgadillo en Spotify, las 4 dicen escritas por Fernando Delgadillo, producida por Fernando Delgadillo. O sea, en realidad es él solo, o sea, obviamente tiene un equipo detrás, su hermano y las personas que colaboran con él, sí, pero en realidad es él solo. No ha habido una mano poderosa de una gran producción o de una gran productora que pudiera llevar a Fernando Delgadillo a lo mejor no meter tanta mano en sus discos, como puede ser, como lo que han estado hablando, pero sí a favorecer esta promoción y producción de sus discos a gran escala, ¿no? Que lo lleven a una de sus metas o sueños, que es pues ir a otros países. Entonces ahí es como que está interesante, como que se ha sacrificado mucho él, esa parte de la viralidad, que cada vez es más sonada, a favor de sus canciones, de sus letras, que simplemente es como, bueno, pues son las mías, yo las escribo, yo las produzco. Los discos de él son producidos por él, tendrá 2, 3 que no son, pero todos son producidos por él. Entonces, pues sí, o sea, es interesante ahí ver como si la falta de grandes producciones que estén dentro de los artistas o que estén en las producciones de los artistas, pues termina sacrificando a lo mejor esa parte de que eres conocidísimo. Pues ¿sabes qué? Es lo que decía Axel, el Axel de la izquierda, que pues justo, o sea... De tu izquierda. De mi izquierda, exacto, sí. Y del público también. O sea, que justo, como que pues sacrificas... más bien que estos discos de los grandes artistas que te puedan gustar, los discos finales, son los que probablemente metió más mano. Y es a lo mejor en el ámbito donde se ha movido Fernando Delgadillo. Y por eso es que bueno, ahí también hay contraejemplos interesantes, como a lo mejor Silvio Rodríguez, ¿no? Que también muchas de sus más grandes canciones son nada más escritas y producidas por él. Pero tuvo el apoyo de todo un país. Exactamente. Es un caso interesante. Sí. Pero bueno, por ahí es lo único que quería decir yo. No, creo que tienes toda la razón. A mí, el ejemplo que yo conozco, por ejemplo, es Ian MacKaye, ¿no? Que él siempre cuenta esa anécdota de que pues regularmente siempre vienen las personas de los sellos a decirle, oye, firma con nosotros. Y él les pregunta, pues, ¿y para qué? Pues para que puedas tocar en tal lugares. Ahí ya toqué. Para que puedas tocar en lugares de tanto tamaño. Pues ya toqué ahí de ese tamaño. ¿Para qué? No, pues yo he vendido más. O sea, y el pensamiento que le decía es, se puede. Sí, o sea, pasa. No es que la gente de los sellos sepa algo, tenga un conocimiento esotérico, secreto de cuál es la llave del éxito. Lo que hay es trabajo, ¿no? Si te pones a trabajar y lo haces bien, pues sí lo puedes hacer por tu cuenta. Efectivamente va a haber ciertas limitaciones porque, repito, las grandes compañías tienen acceso a ciertas cosas que independientemente de manera independiente va a ser difícil, pero de que se puede, se puede. Pero repito, van a haber límites. Uno de los límites también que a mí me preocupa mucho es el de la historia, ¿no? Las grandes compañías invierten mucho en mantener los catálogos vivos, mientras que pues los sellos independientes comúnmente más bien lo que tienen es una historia reducida. Sí, que a lo que te referirías es que, o sea, por ejemplo, una canción que sea viejísima, la sigues metiendo a películas, a diferentes lados, incluso comerciales, pero es que siguen el inconsciente de la gente, pues, ¿no? Entonces, si tú, no sé, tú checas un playlist de música de 1984 y tú viajaras a 1984 y vieras qué es lo que se oía, son cosas muy distintas. O sea, hay un revisionismo muy fuerte entre cómo deberían sonar ciertas épocas o ciertos años. Y uno de los criterios que se utilizan pues son criterios económicos, ¿no? Es decir, quien tiene dinero para mantener viva la idea de que en el 84 sonaba esto o que en el 78 sonaba esto, pues va a invertir en eso, ¿no? Entonces, pues sí, el dinero, el dinero compra cosas y desafortunadamente en este caso compra historia. Sí, claro. Yo, fíjate que bueno, igual espero que no abra un nuevo paréntesis acá. Ahorita con lo que decía Luis, a mí me parece interesante. Bueno, con lo que decías tú, también se me ocurría que, por ejemplo, una de las conceptos que quizás también deberíamos abandonar en general y que justo nada más hace más daño que otra cosa es el concepto del gran genio.
musical, tanto justo para la gente alternativa, o sea, es decir, quizás deberíamos de contrastar un montón a nuestros genios, que son a Bob Dylan o a Roger Waters o este tipo de figuras, y por el otro lado la gente popera también justo debería de, bueno, no debería, cada quien hace lo que quiere, ¿no? Porque justo no es mi comunidad, pero bueno, o sea, también de repente ellos quieren que su Taylor Swift sea como una gran genio, o el Kanye, que es una cosa en medio, pues, o sea, Kanye West quieren que sea un gran genio, y de repente muchos de ellos, pues justo, son o sea, sí, o sea, es innegable el talento que tienen, hay muchísimas cosas importantes de los dos lados, pero pues sí, ¿no? También hubo una serie de gente alrededor que los está apoyando y que al final de cuentas, y no está mal, también es el punto, ¿no? O sea, al final de cuentas, justo la creación artística depende mucho de esa colaboración. Creo que es como justo con lo que me quedo, y pues justo también al final, si a usted le gusta no importa qué tipo de música sea, si es lo que usted le llena y lo que lo hace seguir y sentirse bien con usted mismo, e incluso tener ganas de cambiar cosas y demás, pues esa es la música chingona, ¿no? No importa si es pop o es rock o es reggae o lo que sea. Creo que yo con eso me quedo. Axel, ¿tú alguna más cosilla que quieras concluir? Bueno, también anuncios que quieras hacer, por si de nuestra audiencia, se saben, ahí están 60 personas, man. Sí, al pie del cañón. Pero si quieres anunciar algo, ajá. Si les gusta escucharme hablar sobre estos temas, recuerden que tengo un programa de radio por Grita Radio. Ahora que está todavía lo de la pandemia, pues ya no tiene un horario. Comúnmente es de miércoles de 7 a 9, pero ahora no podemos mantener un horario fijo. Pero pueden checar videos de entrevistas que he hecho, comentarios que he hecho. Entonces síganme en Grita Radio. La página es gritaradio.com, es muy sencillo. Y también en Facebook transmitimos y ahí pueden escucharme. He hecho muchísimas entrevistas. Creo que lo que más queda grabado son entrevistas, pero en mis programas en vivo también hablo mucho de esto. Hablo mucho acerca de la escena, especialmente la escena de rock, desde el ámbito, digamos, conceptual. Sí, claro. Y bueno, pues muchísimas gracias, Axel. La neta, creo que eres de mis invitados favoritos. Creo la neta me la pasé muy bien, me gustó muchísimo. Sí. Sí, me gusta hablar con filósofos. Es como, ¡ay, qué sorpresa! Me entiendo con filósofos. Qué raro. Yo era filósofo y ahora... No, sí, estuvo muy chido. Muchísimas gracias. Ojalá que se pueda repetir. Igual creo que hay muchísimos temas de los cuales podemos hablar. Entonces, pues ahí andamos. Y pues ya saben, suscríbanse y den like y síganos y esas cosas. Si puedo decir algo más, me gustaría que si me vas a invitar a otro tema, el tema que más me interesa, y es el último que tocaste, pero la dijiste así como, ay, de pasada, para que no me clavara, es precisamente la diferencia entre estrellas y hits. Sí, ese sí. Sí, si quieres, ya queda agendado de una vez. Queda agendado. Sí, nos vemos próximamente. Qué bueno, Axel. Creo que te la pasaste también chido, entonces qué bueno. Mucho. Entonces ahí andamos. Cuídense mucho. Bye. Pues ahí está, ¿no? Así otra vez.